A continuación vamos a ver el ciclo cardíaco, que ya lo hemos venido estudiando en diferentes formas y de diferentes visiones, para empezar a integrar todo esto que hemos visto hasta ahora en una idea general. Vamos a empezar entonces con la sístole auricular. La sístole auricular dura de 0,1 segundo, donde las aurículas se contraen. ¿Qué se produce en primera instancia? La despolarización del nódulo sinoauricular. Esta despolarización se evidencia a través de la onda P, que es la del electrocardiograma. La despolarización auricular produce la sístole auricular, o sea que va a desencadenar después la fase de Plató, donde es que se produce la contracción. Durante la sístole se contribuye a el ventrículo con un volumen de 25 mililitros. Ya de por sí, cada ventrículo tiene 130 mililitros de sangre final en su diástole, o sea, cuando termina de llenarse, contiene ese volumen diastólico. Una vez que está lleno el ventrículo, se produce la sístole ventricular. Se extiende por 0,3 segundos, nosotros lo habíamos visto anteriormente como 0,4, con una diástole auricular, o sea, apenas comienza la sístole ventricular, la aurícula se relaja. Ahí es donde al inicio comienza con una despolarización que determina o provoca la sístole ventricular, y esto impulsa la sangre contra las válvulas. ¿Qué válvulas? Las válvulas auriculoventriculares que se van a cerrar y las válvulas sigmoideas que van a empezar a abrirse. La contracción continua de los ventrículos provoca un aumento de la presión, ¿sí?, en dichas cámaras, que es de 80 milímetros de mercurio en la presión aórtica y 20 milímetros de mercurio en la presión en el tronco pulmonar. Anteriormente en otros videos pusimos otros valores, pero depende de la bibliografía con la que se esté tratando. Lo importante de esta diferencia es que la presión aórtica es mayor porque tiene que hacer circular la sangre a todo el cuerpo, y la presión para el tronco pulmonar es mucho menor porque tiene que solamente llevar esta sangre hacia los pulmones. Es el periodo entonces en que las válvulas aórticas y pulmonares comienzan a abrirse y se produce la eyección ventricular, llevando la sangre del ventrículo hacia estas dos arterias. El ventrículo izquierdo eyecta 70 mililitros de sangre a la aorta, al igual que el derecho, o sea, los dos largan la misma cantidad de sangre. Lo que lo hace diferente es que lo hacen con diferente presión. El volumen remanente que queda en los ventrículos se denomina volumen de fin de sístole, porque habíamos dicho anteriormente que tenían 130 mililitros, o sea, solamente hemos restado 70. Específicamente entonces, el volumen sistólico es igual a la diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. En reposo es 130 mililitros menos 60 mililitros, que son los 70 mililitros que finalmente salen. La onda T del electrocardiograma marca el inicio de la repolarización y el comienzo de la relajación de los ventrículos. Este periodo de relajación, que dura 0,4 milisegundos, tanto de las aurículas como de los ventrículos, es un periodo en el cual ninguna de las cuatro cavidades se contrae. La repolarización ventricular determina la diástole ventricular. La válvula aórtica se cierra para que no se vuelva la sangre, al igual que se cierra la pulmonar.
El choque de la sangre que refluye contra las valvas cerradas de la válvula aórtica produce una onda diódrica en la curva de presión aórtica. Es el periodo en el cual se llama relajación isovolumétrica. A medida que los ventrículos continúan relajándose, ¿sí?, la presión cae rápidamente. Cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión de las aurículas, las válvulas auriculoventriculares se abren y comienzan nuevamente el llenado de los ventrículos. En base a todo lo anterior, ahora vamos a ver qué son los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos se registran a través de un proceso que se llama auscultación, que puede ser en forma directa o forma indirecta. La auscultación directa es cuando nosotros acercamos el oído hacia el corazón o a sus diferentes focos, que ya los vamos a ver a continuación. Y la indirecta es cuando utilizamos un instrumento como el estetoscopio para registrar estos ruidos. Los ruidos provienen del flujo turbulento de la sangre causado por el cierre de las válvulas, o sea que específicamente lo que se escucha no es el torrente sanguíneo, no es la contracción del músculo, sino el cierre de las válvulas, que son las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas. Existen otros tipos de ruidos también que son poco detectables, pero específicamente son dos los más escuchados. De los 4 ruidos fundamentales del corazón, vamos a estudiar más profundamente el primero y el segundo ruido, y los otros los vamos a nombrar porque específicamente están, pero no tienen la supremacía, por así decirlo, de los otros dos. El primer ruido o sonido, que también se escucha como un loop o dup o lap, depende de la bibliografía de donde es que puedan llegar a sacar las diferentes onomatopeyas, ¿sí? Es más fuerte y es causado por el flujo turbulento asociado al cierre de las válvulas auriculoventriculares en el comienzo de la sístole ventricular, porque tienen que cerrar sí o sí para que no haya reflujo hacia las aurículas. El segundo ruido es más débil, es más grave que el primero, se escucha como loop, dup o dap, ¿sí?, causado por la turbulencia asociada a cierre de las válvulas semilunares al comienzo de la diástole ventricular para que cierren estas válvulas, como habíamos dicho anteriormente, pero que no haya reflujo desde las arterias hacia los ventrículos. El tercer ruido no puede ser auscultado, si se ausculta es patológico y es producido por la turbulencia generada por el llenado rápido de los ventrículos. El cuarto ruido se produce por la turbulencia generada durante la sístole auricular, específicamente cuando se contrae la aurícula, vuelca todo su contenido en forma instantánea hacia el ventrículo. El gasto cardíaco o volumen cardíaco, que ya lo habíamos visto en otros videos, es el volumen de sangre inyectado por cada uno de los ventrículos, ya sea el derecho o el izquierdo, hacia la arteria aorta o al tronco pulmonar. Específicamente tenemos que tener en cuenta que es la cantidad, pero también que esto conlleva cierto tiempo. O sea, para que sea gasto, tenemos que medir volumen sobre tiempo. Entonces, el volumen minuto es igual al producto del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, que eso también ya lo hemos visto en un video anterior. La reserva cardíaca es la diferencia existente entre el gasto cardíaco máximo, o sea, la cantidad máxima que podemos sacar según la frecuencia cardíaca desde los ventrículos, el volumen que podemos sacar, de una persona que está en reposo,
¿sí? Con todas las características basales. Los individuos promedio tienen una reserva de 4 a 5 veces su gasto cardíaco de reposo, o sea que cuando comienzan con actividad pueden aumentar hasta 4 o 5 veces ese gasto cardíaco. ¿Cómo se regula el gasto cardíaco? Hay 3 factores fundamentales que lo regulan. El primero es la precarga, el efecto de estiramiento, que eso lo vimos en una de las leyes, el estiramiento de las fibras musculares hace que se llene en mayor cantidad en la cavidad, y cuando se produce la contracción, esto al estar más relajado tiene mayor fuerza de contracción. Está relacionado con la ley de Frank-Starling del corazón. La precarga es proporcional al volumen de fin de diástole. Dos de los principales factores que determinan el valor de fin de diástole es la duración de la diástole, o sea, el tiempo que va a estar relajada la cavidad ventricular, y el retorno venoso o volumen de sangre que retorna al ventrículo derecho. El segundo factor es la contractibilidad. La fuerza de contracción estará determinada sí o sí por la precarga, por lo que acabamos de hablar. Mientras mayor sea el efecto de estiramiento, mayor va a ser el nivel de contractibilidad. Los agentes que incrementan la contractibilidad se denominan agentes inotrópicos, y estos son el calcio, la adrenalina, la noradrenalina y los digitálicos. Y aquellos que lo disminuyen son los agentes inotrópicos negativos, como las anoxias, las acidosis, los anestésicos, el aumento de niveles de potasio en el líquido intersticial, etc. Finalmente tenemos la poscarga, que es la presión que debe sobrepasarse para que la válvula semilunar se abra y permita la salida hacia las arterias de todo el volumen de sangre que está dentro del ventrículo. Entonces, esta poscarga, esta presión, determina también cuál va a ser la cantidad de sangre que va a poder salir o sea, el volumen sistólico que va a poder salir en la frecuencia cardíaca. Por eso multiplicamos volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y ahí vamos a tener lo que es el gasto cardíaco.